espera por ti, que espera. Te adoramos y te bendecimos, Padre Santo, en tu amado Hijo Jesucristo, el perfecto adorador, el Maestro de la oración, en el Espíritu Santo que ora en nosotros, para dar solo la gloria a ti, Trinidad Santísima, como lo hace María, San José, los santos ángeles, los santos y santas. Consérvanos siempre en esta alabanza, que podamos siempre expresar nuestra acción de gracias, humildemente clamar tu perdón, o mejor, tu misericordia pidiendo perdón, ofreciéndote nuestra vida y buscando en todo tu santa voluntad. Alabado Señor, porque nos das sabiduría y nos concedes siempre la gracia de necesitar de ti, porque de ti venimos y a ti vamos. Tú escuchas nuestras peticiones. Bendito seas por los intercesores e intercesoras. Tú nos convocas, Padre, siempre en oración, desde el corazón, cuando estamos solos, cuando estamos en familia o en comunidad. Bendito, Señor, por la plegaria que se hace en iglesia. Adorado y alabado, Señor, por la plegaria en cada comunidad, en cada grupo y allí donde nos encontramos, en los trabajos, en los estudios y también cuando estamos libres para encontrar en nuestro tiempo tu presencia, en esa soledad que tú sabes llenar. Bendito Señor, porque en la oración manifiestas la gracia de la palabra justa, del sentimiento verdadero, para clamar a ti que eres el Papá Dios. Cúbrenos en la alegría de poderte alabar y bendecir siempre, de no cansarnos de buscarte, de glorificarte, Señor. Bendito seas, porque invocamos tu nombre, en ti confiamos, tú siempre nos respondes, aunque sabemos, Señor, que nuestras peticiones nos dan los bienes convenientes. Alabado y adorado, Señor, porque nos permites entrar en comunicación contigo y en oración descubrimos el don de la salvación. Envuélvenos siempre con tu luz. Acoge nuestras plegarias y danos humildad, confianza y pureza de corazón al elevar nuestra oración. Báñanos en los dones de tu amor, en el don de tu Santo Espíritu, para que se manifieste en nosotros las gracias de una oración que medita, de una oración que contempla, de esa oración que sabe entregarse y que entiende que la oración está inspirada también en tu palabra, que la oración se vive en la realidad de cada día y que nos hace descubrir tus caminos. Inspíranos, Señor, y haznos dóciles para que no sea lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres en nosotros, como dice San Juan Eudes. Aquí estamos, inflamándonos de tu presencia y ofreciéndote este compartir para gloria de tu nombre. Amén. Y nos alegramos de poder estar compartiendo este momento en que estamos continuando ya algunos espacios de la oración. Hemos dicho varias cosas, hemos dicho lo que es la oración en sí misma, las maneras de orar, las dificultades en la oración, también las mencionamos. Pasamos algunos elementos breves, pero mencionamos también esa oración que se enseña en la iglesia y que está en el Santo Catecismo. También hablamos de 7 palabras de la oración, cuando hicimos referencia a un autor que tiene un libro que se llama La aventura apasionante de orar, de Emilio Mazariegos. Ahí sintetizamos algunos elementos y los recreamos. Esas 7 palabras de la oración las pueden buscar y pueden comunicarse también a nuestra emisora para pedir estos programas que son muy orientadores y nos animan a nuestro caminar de oración cuando hoy día necesitamos más luz para que nuestra vida camine en Dios, para que podamos romper tantas situaciones de ataduras, de pecados, de maldades, atraer la paz de Dios a nuestros corazones, a nuestros hogares y familias, también a la humanidad, a nuestra patria. Oramos así y buscamos el camino de la auténtica oración, como queremos hoy compartirles. Es la alegría de poder estar, porque nada produce más gozo que una oración verdadera y una oración hecha en el Espíritu de Dios, una oración hecha desde el corazón,
McDonald, que está con nosotros aquí en el máster de la emisora Minuto de Dios, quienes también hacen posible que este espacio llegue a ustedes y a ustedes que estrechan esta sintonía en este espacio, Kenosis. Bienvenidos y bienvenidas. Espera, hoy vi. Hay una luz, la luz de Jesús. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre, toda familia, en el cielo como en la tierra. Y pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe. Que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido que conozcan ese amor, que es más grande de todo lo cuanto nosotros podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Ahora gloria sea a Dios, que hace mucho más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús, por los siglos, para siempre. Amén. De amor, esa es la luz. Vamos llenando de oración este encuentro, este espacio. Seguramente algunas veces hemos tomado este texto, sí, claro, lo hemos compartido, pero es necesario darnos cuenta que en la oración Dios hace mucho más de lo que nosotros pensamos, incluso de lo que nosotros pedimos. Y ahora sí, voy a compartirles un poco sobre ese texto está tomado de Efesios 3, 14 hasta el 21. Ahora sí tomamos la auténtica oración. Tal vez les he mencionado, y esto también me inspiro en otro libro de un maestro de oración, de Alessandro Pronzato, que escribió un día pues meditaciones en la arena o sobre la arena, depende de la traducción que le hagan, eso es en italiano, pero que estuvo muchos años en el desierto, parece que unos 30 años, haciendo oración en el desierto. Y ahí él se inspiró para contarnos un poquito, para motivarnos a orar y a entender la profundidad de esa oración del corazón. Obvio que tenemos las oraciones de la iglesia, los rezos que nosotros hacemos, que se hacen oración cuando oramos desde el corazón. La oración auténtica. ¿En qué consiste esta oración? Bueno, en estar esperando, dice él. ¿Y esperando qué? A que Dios se manifieste. O mejor, están esperando a que Dios siga haciendo su obra y que yo pueda entender su voluntad divina. Y por eso es que orar, dice el autor, orar consiste en dejarse invadir por el Espíritu de Dios, por la fuerza de Dios. ¿Por qué lo dice? Como lo hemos proclamado algunas veces aquí, cuando vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 26-27, ahí se nos dice claramente, no sabemos cómo orar. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Es que la oración sí, es eso, el reconocimiento de la incapacidad para orar, pero también la oración misma nos hace sentir impotentes, dice este autor Alessandro Pronzato. Dice que nos hace sentir impotentes. Nosotros no sabemos, no podemos. Nos disponemos, sí, y facilitamos, pero el Espíritu Santo es el que nos mueve. Eso es bien claro. Y el maestro de oración de tantos años orando en un desierto nos lo dice con toda claridad. Y dice también que la finalidad de la oración consiste en vaciar el tiempo de demasiadas cosas, calmarse, romper la impaciencia y estar en espera. Póngase a pensar o pongámonos a pensar esta frase tan especial. A ver, vaciar el tiempo de demasiadas cosas. ¿Cuántas veces oramos de paso? Obvio que uno puede hacer una invocación y ofrecer porque uno está de afán y eso lo recibe el Señor. Pero no salir del paso porque toca, sino porque requiere también una entrega verdadera, pero también los tiempos necesarios. Pero vaciar el tiempo hoy día que, la pandemia seguramente nos está permitiendo como entender el valor del tiempo, de las cosas en sí mismas y también de las personas.
nos llenábamos de un montón de compromisos casi innecesarios. Y ya vamos entendiendo lo necesario, lo más importante y lo esencial en la vida. ¿Ve? De nuestra propia vocación, lo que valen nuestros seres queridos, pero sobre todo en esos espacios que a veces experimentamos un tanto de soledad y hasta aislamiento, podemos entender la grandeza de Dios que está siempre con nosotros, del que nos habíamos olvidado. Y nos dice hay que romper la impaciencia. ¿Por qué? Porque queremos que Dios responda ya, como nosotros a veces queremos. A veces como papá o mamá queremos de los hijos acciones inmediatas y resulta que a veces toma años que cambie una actitud, una situación. Dios es un Dios paciente. Lo diría la palabra de Dios, es largo de narices. Largo de narices en la Biblia es Dios es largo, tiene mucha paciencia, puede esperar, tiene el momento para bendecirnos. Impaciencia no es bueno en la oración. Y estar en espera. Y estar en espera es, bueno, Dios, tú tienes tu momento. Lo importante es que sepas que estoy aquí porque sé también que tú estás aquí. Nos enseñas a esperar. Imagínese él en un desierto tantos años, esperando simplemente todo el tiempo. Esa presencia viva del Señor que a momentos siente que uno a veces puede sentir que no está. ¿Dónde estás tú, Señor? Y dice, y por eso tomo algunas frases del texto, porque me llamaron la atención y creo que a ustedes y a mí nos pueden servir. Hay quienes creen que la oración es solo para sentirse bien. Ojo con esto. En la que se tienen momentos confortantes, en los que me siento en calma, incluso decir que se sabe orar con ciertas maneras un tanto seguras. Mire lo que está diciendo. Un autor y un maestro grande de oración. No, si no me siento bien, entonces la oración no fue buena. No necesariamente, no es simplemente para sentirse bien, es para entender que la oración no es solo emocionalismo. Obvio que intervienen los sentimientos y las emociones, ¿cómo que no? Sí, pero no desbordar las emociones. Y entonces, no simplemente es para sentir momentos reconfortantes. Entonces por eso reemplazan la oración a veces por el yoga, por cuestiones que dan como relax. Y no es eso, la oración puede ser descansar, el Señor nos ayuda a llevar las cargas y Él nos ayuda a tomar algunas, nos reconforta, claro, salimos distintos cuando oramos, pero no es un relax simplemente, en los que a veces me siento simplemente en calma y a veces puede ser un problema en la oración porque se vuelve una evasión y uno puede creer que la oración entonces ya me siento en calma y ya me descuido de mis problemas, no es así. Entonces, o creer que uno ya sabe orar y que hay unas ciertas fórmulas con las que yo me siento seguro. Entonces, Dios le repito lo mismo. Obvio, le podemos decir lo mismo, pero se lo diremos bien. Se lo diremos desde el momento en que estamos, no como simple repetición mecánica, porque caer en la rutina es una cosa dañinísima siempre en nuestra vida y aún en la oración. No, dice el autor, al contrario, la oración atraviesa tu camino. Te golpea, te desplaza, te das cuenta de que no sabes orar, sientes el impulso de abandonarte en las manos de Dios, porque la gracia de Dios que te abraza es irresistible. Genial, ¿cierto? Esto es genial. Por eso es importante entender, a veces la oración nos desbarata nuestros planes. Atraviesa el camino, es decir, pare, deténgase. Aquí estoy, ¿cómo estás andando? Atraviesa el camino. Y te golpea, dice, es decir, sacude mi vida, me desplaza, porque yo a veces me pongo al centro, ¿y quién es el centro? Dios. Nos damos cuenta entonces que no sabemos orar y uno a veces se siente decepcionado, no sé, pero uno siempre le pide al Señor, como dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículo 1. Señor, enséñame a orar, porque es que al fin de cuentas nuestra oración se une a la oración de Jesús y cuando oramos es Jesús orando con nosotros para Él orar al Padre. Qué bonita es la oración. No sabemos orar, pero sentimos una cosa muy bonita en esas luchas a veces que tenemos en la oración y en esas crisis. Ponernos en las manos de Dios, sabiendo que nos abraza y en ese abrazo que es tan irresistible, hacemos nuestra oración. Maravilla, gracia, bendición, lo que es la verdadera oración.
Bien, compartiendo sobre la verdadera oración. Pero dirán, las otras oraciones no son verdaderas. Sí, toda oración es verdadera. El autor quiere hablar como de... Ya hablábamos de unos peligros, ¿no? Lo que dijimos son unos peligros. Dijimos lo que es esas situaciones a veces complicadas de nuestra oración. Pero hablar de la verdadera oración es decir, esa oración auténtica, así sea una palabra, así sea una invocación, así sea lo más simple. Pero se vuelve grande cuando la oración se hace verdadera. La verdadera oración, ¿qué quiere decir esto? La verdadera oración rehace la vida. Es el signo de que la oración que uno hace es auténtica. Hay cuantos que rezan y al salir de su oración a murmurar, a hacerle la vida difícil a los demás, a criticar y a no mover la mano para ayudar a los demás. ¿De qué sirve ese tipo de orantes? No nos sirve tanto. Lo que decía San Francisco, decía cuando estaban en su convento y llegó la mamá de uno de los hermanos a pedir algo de comer y no tenían nada. Imagínense el hambre que a veces pasaban. Pero si tenían, estaban trabajando, escribiendo la Santa Biblia en unas hojas, transcribiendo la Biblia. Y entonces San Francisco les dijo, dele esas escrituras. ¿De qué sirve leer la palabra de Dios sin caridad? ¡Qué tremendo! Es que así que entender también. Mire, la caridad está por encima de muchas cosas y la oración nos mueve a la caridad, rehace la vida. Y dijimos, trastorna los programas egoístas. El orante sabe que se dispone a las sorpresas de Dios y deshace muchos itinerarios personales. Qué genial esto, ¿no? El orante descubre cuando va a hacer de pronto una acción y Dios le pide otra cosa. Dios nos pone en sus caminos. Uno dice son los itinerarios personales porque son a veces los de uno cuando no están acordes a los del Señor. Pero Dios también hace diálogo con nosotros en nuestros caminos. Pero terminamos haciendo los caminos del Señor. Pero más de una vez deshace nuestros itinerarios. Y manda paseo a los compromisos acostumbrados. ¿Cuántas veces? Y a veces hace imposible esos planes preestablecidos. Yo me lo imagino él diciéndonos esto, Alessandro Pronsato, este maestro diciéndonos eso, él en un desierto seguro hacía algunas veces planes y todo se le desbarataba. Dice, la verdadera oración se lleva el campo base. Póngase a pensar en las ventiscas de los desiertos. A veces alguien pone su tienda, llega una ventisca y desbarata la tienda que uno tiene. Me imagino que de esa manera dice, se lleva el campo base. Se llega a vivir en la voluntad de Dios. A veces es dolorosa, pero siempre termina siendo gozosa. Diríamos que la verdadera oración quita mis seguridades y me hace entender a Dios. Qué genial eso, ¿cierto? Podemos entender a Dios en la oración. Por eso es que la oración es dulce comunicación, como dirá San Juan Eudes, o es diálogo de lo más profundo, en una amistad con el Señor muy grande. La oración entonces hace cosas geniales, la verdadera oración, la auténtica oración, llamémoslo así, que es de pronto la palabra que conviene, y verdadera. Es una oración que suspende tu saber. A veces los libros no le sirven a uno tanto, a veces sí le sirven las oraciones que hay en los libros y qué bueno tener libros de oraciones e inspirarnos en ellas. Claro, pero también está esa oración de la que sale desde el corazón. Y entonces a veces algunos libros, sobre todo esos libros de tantas teorías y cosas, libros en los que uno se fía o se confía, ya no le sirven a uno tanto. Porque ¿qué es eso? La oración, ¿qué es lo que hace entonces? Y esta frase es genial, como para ponerla a pensar lo que voy a decir, que dice este autor. Dice, la oración no te indica el camino. La oración te obliga a encontrarlo. Aquí para entender muchas cosas de que queremos que Dios simplemente, Señor, muéstrame tu camino nomás. No, es por dónde debo caminar. ¿Cómo avanzo en ese camino que tú me ofreces? Y entonces
somos capaces de darnos cuenta de que la fuerza que nos da la oración nos impulsa a caminar según Dios, a realizar sus planes en nosotros. ¿Ve? Aunque a veces nos desbarate algunos de esos planes y las cosas salgan distintas. Lo importante, y es muy claro entender en el camino de la vida y en el camino de Dios, no son tantos los resultados los que a uno le interesan. No son tanto los resultados, sino el esfuerzo por conquistar una meta. Eso es lo que vale. Póngase a pensar en un deportista. El ejercicio de los deportistas, así como el ejercicio de la oración, lo que vale es el entrenamiento, lo que vale es el esfuerzo de haber jugado, de competir. Bueno, a veces se pierde, llega la oportunidad de ganar. Es que es eso, doy esa semejanza porque nos puede inspirar en nuestra experiencia de oración. Porque en la oración también en ella misma también se libran ciertos combates y muchos combates, como dice Efesios 6, ¿no? Que seguramente lo tomaremos en su debido momento. Creo que ya es hora de parar un momento. Me dice, bueno, hay un minuto. Bueno, esa oración es genial, ¿no? La de Efesios 6 es una oración genial y como estamos hablando de la oración, ¿por qué no hacerla ya para cerrar esta primera parte? Bueno, esta primera parte del programa. Entonces dice: busquen la fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con la armadura de Dios que se les ha dado, para que estén firmes contra los engaños del diablo. No estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando y autoridad sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Por eso tomen la armadura de Dios que se les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténgase firmes, revestidos de la verdad, protegidos para vivir en la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar también el mensaje de la paz. Sobre todo que la fe sea el escudo que les libere de las flechas incendiarias del maligno. Que la salvación sea el casco que les proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Manténganse alerta, no se desanimen, oren con el pueblo santo, oren unos por otros, para que así podamos tener la valentía de la perseverancia. Dios me envía para darles este mensaje, oren, para no tener temor alguno. Palabra bendita, oración sagrada, ya estamos de regreso. Que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz. Hay una luz delante de ti que espera. Bueno, continuamos y seguimos en este espacio, aquí en la emisora Minuto de Dios, Kenosis, hablando de la oración. Y como estamos hablando de la oración, pues podemos orar. Y nos inspiramos en salmos. Vamos a tomar en esta parte 2 salmos. Voy a empezar orando uno y después vamos a cantar alguno. Vamos a inspirarnos en el Salmo 63 o el que está entre paréntesis 62. Vamos entonces a orarlo, no a comentarlo, simplemente a orarlo. Una oración muy especial. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. Quiero verte, quiero contemplar tu poder y tu gloria, pues tu amor vale más que la vida. Con mis labios te alabaré, toda mi vida te bendeciré. A ti levantaré mis manos en oración, quedaré satisfecho, como el que disfruta de un banquete delicioso. Mis labios te alabarán con alegría. Por las noches, al acostarme, te recuerdo
y pienso en ti, Señor, porque tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tus alas. Mi vida entera está unida a ti. Tu mano derecha me sostiene. Los que atentan contra mí sabrán que yo tengo mi protector. Pero el Señor me alegra en su presencia y cantaré alabanzas con todos, porque todos le honran y le bendicen. Amén. Te llenará de paz, te llenará de amor. Esa es la luz de Y bien, hablando entonces de algunas partes de este texto, de la aventura, bueno, no es la aventura apasionante, ese ya lo vimos. Estamos hablando de que se llamaba Meditaciones en la arena o sobre la arena de Alessandro Pronzato. Y hemos dicho una definición de oración según él en la experiencia del desierto, los peligros de la oración, y estamos hablando de la verdadera o de la auténtica oración. Y nos dice que una oración que indica el camino y que me obliga a encontrarlo, una oración así solamente puede ser una oración en el Espíritu. Porque es que ya uno no encuentra seguridad en los discursos que uno hace o en las fórmulas que uno convierte en familiares, dice este maestro. No, ya no es la seguridad ahí, sino que cuando el Espíritu Santo entra en la vida, lo transforma todo. ¡Qué genial! Sopla como un huracán. Ya uno se pone a pensar en Pentecostés, ese viento que soplaba, pero también el viento con el que se creó el mundo. Recuerdan, así comienza el libro del Génesis. ¿Ve? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En oración, así hace el Espíritu Santo. Se mueve dentro de nosotros, pero no solo dentro de nosotros, en nuestro entorno, y lo transforma todo. Dice, y qué bonita la imagen, es un torbellino de fuego. ¿Cómo será? O mejor, lo sabemos, los que hemos hecho experiencias de oración, sabemos cómo es ese fuego de Espíritu Santo, que abraza dulcemente y fuertemente, sin consumir, sino animando, alegrando, sanando, liberando. Diría este orante, seguro tuvo esos momentos muy especiales como los describe, y los que han tenido experiencias de oración especiales lo entienden. La carne se nos pone como de gallina. ¿Cómo es eso? Dan ganas de gritar más que de suspirar, dice el maestro. Nos impulsa entonces a hacer el bien, porque el Espíritu Santo sopla donde quiere. ¿A dónde están recordando ustedes eso? ¿A qué nos está, qué texto de la Biblia nos está evocando aquí el autor? Muy fácil, uno va al Evangelio de San Juan y uno ve aquel encuentro de Jesús con Nicodemo, y ahí en el versículo 8 de ese capítulo 3 del Evangelio de San Juan dice: el viento sopla donde quiere, y aunque no oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es también todos los que nacen del Espíritu. Bueno, aprovechamos esa imagen inspirándonos en lo que está diciendo este autor. El Espíritu entonces sopla donde quiere, mejor dicho, como quiere. Así es el que ha nacido del Espíritu. Tiene la oración del Espíritu. Esto es genial. Tiene la oración del Espíritu. Y en la oración en el Espíritu, ¿qué pasa? Ya no somos solo nosotros, es Dios con nosotros. Salimos de nosotros mismos para encontrarnos en Dios. No nos perdemos, somos más auténticos. Y esa fuerza que viene de lo alto, mire que es muy distinto a la meditación oriental, que nosotros nos damos cuenta que es solo desde dentro. No, viene de lo alto. Y entonces Dios ora en nosotros, ya lo mencionamos en ese texto de San Pablo. Pero se derrama en nuestro corazón, como dice Romanos 5:5. Y entonces ahí el corazón expresa las necesidades propias y de los demás. Y entonces surgen deseos intensos, grandes de Dios. ¡Qué genial! Bueno, tomar por ahí un
un tema musical. Dijimos que íbamos a tomar 2 salmos, ya tomamos el 63 o 62 y vamos a tomar ahora este salmo que es el 150, que lo canta Osana, ¿no? Vamos a compartirlo. Es un salmo que empieza suavecito y después va subiendo a una efusión. Es bien bonito el salmo, primero en calma y después entra en una alabanza bonita, así que lo compartimos. De su firmamento. Alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle al son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya, alabadle al son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya, alabadle al son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya, Señor, nuestra alabanza no termina aquí, apenas comienza. Señor,
Que nuestros actos inconscientes, como la respiración, como el palpitar de nuestro corazón, sean un tributo de alabanza a ti. Que el llanto del niño, que la caída del sol, que la luna sea alabanza para ti, por siempre y para siempre. Aleluya. Es tan bonito orar con los salmos y todos los salmos se pueden cantar de esta manera. Y hay cantos para cada salmo, recreados de diversas maneras. Los monjes la cantan de un modo, o los que están en los conventos, o en los monasterios, o en las comunidades, o en los grupos de la iglesia. Hay hasta maneras y ritmos. Por ejemplo, la familia, los dominicos y las dominicas tienen unos tonos de salmos preciosos. Y también salmos recreados, así como hicimos este Salmo 150. Y bien, estamos compartiendo sobre la oración y creando motivación a encontrar la verdadera y auténtica oración. Y así, cada uno debe ir encontrando y haciendo el camino de la oración en el Espíritu. Porque la oración entonces es una aventura. Mire esto, es una aventura. Esto le encanta a tantas personas. Hay personas que son de aventura. Ojo, los que son simplemente de aventuras, simplemente por pasarla y pasarla, sin sentido, vacíos. No, esa no. Es la aventura de encontrar algo nuevo en Dios. Y vale la pena intentarlo. ¿Ve? Esa es la verdadera aventura de la oración. Y en este intento de la oración, terminamos transformados en el poder del Espíritu Santo. Si la oración no cambia la vida, no estás orando. Si sigues igual como siempre, ¿qué está pasando? Tú que te dices que oras y rezas. Y qué importante es darnos cuenta de eso. Al orar, lo que debemos hacer es dejar o permitir que Dios se manifieste. Porque Dios nos transforma hasta que alcancemos nuestra verdadera identidad de hijos y de hijas. En la oración hay otra cosa muy bonita. En la oración Dios nos descubre por dentro. Claro, es que Dios nos conoce. Pero cuando decimos esto, queremos decir Dios nos descubre para que nosotros nos veamos, hace que nosotros nos podamos ver como somos. Esto es una iluminación de conciencia, llamémoslo así, qué genial. Esa iluminación de la gracia que nos hace vernos con los ojos de Dios, reconocer lo que somos, nuestras limitaciones, pero también nuestra dignidad de ser hijos e hijas de Dios. Pero cuando nos sentimos descubiertos por Dios, entonces encontramos el conocimiento verdadero. Y esa sería la vida de los maestros espirituales. Yo recuerdo cuando estudiaba la espiritualidad, estaba haciendo mis estudios con los maestros espirituales. Recuerdo los de maestros, por ejemplo, de Alejandría. Me recuerdo, por ejemplo, a Zenón. Él decía, lo más grande que uno puede llegar a ser en la vida, lo más grande es llegar a conocerse a sí mismo. Si usted lo logra, usted tiene vida. Porque al encontrarse, usted sabe qué quiere, a dónde va, cuál es su meta. Y eso se lo permite a uno la experiencia de la oración. Descubrimos entonces en la oración los bienes insoportables. Atención, cuando nos acostumbramos y nos amañamos, como se dice, a vivir de ciertos modos y en formas pecaminosas o en formas dañinas. Las baratijas de nuestra vida se vuelven insoportables. Y entonces nos enfrentamos a nuestros pecados y oscuridades. Es ahí donde la misericordia de Dios se derrama para ser purificados y sanados, para que no nos gane la desesperación. Dios nos purifica, Dios nos sana. Y al orar entonces estamos dispuestos a perder muchas cosas, a entrar en renuncias. Pero es que Dios nos da la gracia para ello. Uno a veces quiere y no puede. No, en este caso Dios da la gracia y nos llena de los tesoros de gracia, no de una gracia nomás, de tesoros de gracia. Y me doy cuenta de eso que me está sobrando y aprecio lo que realmente necesito en Dios. Empiezo a liberarme de esos apegos. ¿Por qué tantas personas viven la vida solo por dinero o por placeres? Porque aún Dios no ha llenado el centro de su corazón. Qué tristeza la vida, ¿de qué le sirve? Te mueres y ¿qué ganas?
No, en la oración Dios nos va haciendo los desprendimientos y aprendemos a vivir en la vida espiritual como la libertad frente a las cosas, frente a las propuestas que uno encuentra en la vida, a las situaciones. Y uno empieza a ser libre y ahí Dios empieza a purificar, porque Dios quiere lo mejor para uno y en esa experiencia uno es feliz. Las cosas a nadie lo hacen feliz. Y la oración entonces es eso, una cantera que tritura. Póngase a pensar esas canteras que parten piedras. Selecciona lo que no es de Dios en mí. Me transforma para vivir como hijo o hija de Dios. Es que la oración es eso, una gran gracia. No simplemente pasa, ya oré, ya se acabó. No, la oración sigue, la vida es oración. Ella nos cambia. Y en la mayoría de los casos, los cambios son desapercibidos, ni nos damos cuenta. La gente dice, uy, ¿usted qué le pasa? Usted está como distinto, y uno ni se da cuenta. Pero es la experiencia de uno entregarse a Dios, de empezar a conocerle, de orar y unirse más a Él, de entender su palabra, y la vida le va cambiando a uno sin darse cuenta. Ese es el poder y el milagro de la oración que hace que el amor de Dios se derrama. Se trata entonces de dejarse hacer por el Espíritu Santo, exponernos sin defensa al Señor. Y ahí está la clave. Cuando alguien entra en oración, deja actuar el Espíritu Santo. Se expone a una acción en la que no encuentra descanso, por decirlo así. Qué bonita la frase de este maestro, de Alessandro Pronsato. Se convierte en hijo o hija del viento, hijo o hija del movimiento. Ya tiene una inquietud, como decía San Agustín, una inquietud de Dios, un deseo de que hago más por Dios, cómo le agrado, qué más puedo hacer por los demás. Es tan bonito, por eso es tan importante. Se caen las presunciones, brota la humildad que va llevando a la santidad. Por la oración uno aprende a ser santo. Otra cosa es volverse uno fanático y refugiarse en orar y rezar y acosar a Dios con oraciones de todo tipo. No, se trata es de orar al modo de Dios, así sean unas invocaciones ungidas en Espíritu Santo. La oración es, o mejor dicho, aprender a estar en presencia de Dios. Lo que más duele y debiera doler a los hijos e hijas de Dios y a quienes caminan en Dios es el olvido de Dios. Eso es para uno ponerse a llorar, como me ha tocado en casos y se los he contado. Quienes se confiesan y dicen me olvidé de Dios, dejé a Dios de segundo, y vienen llorando del dolor de eso. Y la oración nos pone siempre en presencia del Señor, no como fanáticos, sino porque nos ubica en la realidad de la vida y se vuelve una experiencia gozosa del Espíritu, que nos levanta, nos funde en la infinidad de Dios, aunque nos sintamos pequeños, pero felices en la inmensidad y la ternura del Señor. Con un amor tan especial ya no hay miedos, simplemente hay una confianza grande y sublime. La oración verdadera entonces se convierte en un grito, dice el autor, por el abandono que se experimenta, porque muchas cosas se han venido abajo, pero viene el proyecto de Dios en mi vida. No me queda otro el camino de la fe que espera el milagro. Qué genial. Cuando a veces está ya los límites y no da más, ahí es cuando uno se abandona mejor en Dios. Y ahí suceden tantas gracias, tantos favores, tantos milagros. Una persona de oración no sabe lo que realmente ha sucedido en la oración, claro, pero sabe que ha encontrado alegría y libertad. De ahí la necesidad de darse a la oración. Nos disponemos a concluir con una pequeña oración. Te llenará de paz, te llenará de amor. Esa es la luz de... Bueno, y cerremos este compartir. Seguro vamos a tener más meditaciones así sobre la oración. Espero que les esté agradando y pueden pedir estos espacios de oración y compartirlos con otras personas en la emisora Minuto de Dios. Y hacen una ofrendita o lo reciben y así compartimos. Salmo 23, siempre especial. Qué bonito salmo. El que está entre paréntesis 22. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas, me lleva por caminos rectos, haciendo el honor de su nombre. Aunque pase por lo más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan.
Tú me das seguridad. Me preparas un banquete delante de todos. Has vertido perfume sobre mí. Me llenas de alegría. Tu bondad y tu amor me acompañan todos los días de tu vida, de mi vida. Estaré siempre en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Amén. Espera por ti. Espera, Espera. Y bien, hemos llegado hacia el final de este compartir aquí en la emisora Minuto de Dios. Gracias, Donald, porque hemos podido realizar este espacio con tu ayuda aquí desde toda esta técnica de nuestra emisora. Gracias a Dios tenemos porque ustedes nos ayudan. Y a quienes han entrado en sintonía, Dios me les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Kenosis. Soy, soy.